Bueno, formalmente entonces comenzamos la grabación de la charla sobre el programa Fundamentos de Carácter, la capacitación que nos va a ofrecer hoy Hernán López, representante de AXI. Entonces, Hernán, gracias por estar aquí presente. Pedimos el favor a las familias que silencien el audio y pues te damos la palabra, Hernán. Gracias. Listo. Muy buenas tardes. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta tarde de nuevo. Quiero iniciar este tiempo dándole gracias a Dios, orando. Pidámosle a Dios que nos ayude, que podamos compartir este ratito y poder seguir trabajando en pro de la formación de nuestros hijos. ¿Les parece? Padre, gracias por poder compartir este tiempo. Gracias por la sabiduría que tú nos has dado para asumir el reto de educar a una generación, Señor. Te pido, Dios, que nos des tu gracia para llegar al corazón de ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos por que tú nos ayudes cada día a formar el carácter de nuestros niños más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta grabación o esta videoconferencia la queremos hacer para ilustrar a los padres de familia que están utilizando el material de Fundamentos del Carácter en su proceso de formación de la vida espiritual de sus hijos dentro de su programa de homeschool. Agradezco a todos los padres de familia que han podido adquirir el material y que están empezando a llevar el currículo. Quiero dar unas generalidades, a lo mejor si usted estuvo en la primera charla va a escuchar algo similar, pero vamos a hacerlo en dos partes. Quiero compartir acerca un poquito de qué es eso de formar el carácter, cuál es el origen, de dónde proviene. Voy a andar un poquito en las estrategias hoy de cómo puede usted trabajar con los niños. Y tercero, creo que estaría abierto para que podamos hacer algunas preguntas, inquietudes particulares, porque si bien es cierto cualquier currículo puede ser aplicable a cualquier contexto, es mucho más retante, desafiante, saber que cada familia es como un contexto diferente, aunque estén utilizando el mismo programa, en cada familia se viven las cosas diferentes, y creo que sí sería bueno de pronto escuchar y revisar algunas situaciones particulares de alguien que quiera compartir o tenga como a generar algunas preguntas que nos enriquezcan a todos. Formando la serie curricular Fundamentos del Carácter, es una serie curricular que fue diseñada para ayudar a los estudiantes de los colegios cristianos a conocer más acerca de Dios, pero al momento de ir trabajando en su carácter, ir trabajando en la formación de eso que Dios espera en la vida de los niños. No solamente conocimiento bíblico, porque bien lo sabemos que en muchos espacios lo pueden adquirir. Ustedes son familias cristianas, asisten a una iglesia, puede ser que en algún momento hayan asistido a un sistema escolar cristiano y hayan recibido información. Pero esta serie curricular trata de ser una guía práctica para que usted haga cosas con sus hijos que en la medida en que van aprendiendo la Biblia, van conociendo a Dios, puedan ir formando su carácter. Y por eso queremos explicar por qué se llama Fundamentos del Carácter este material, esta serie curricular. Creemos firmemente que un trabajo que se hace en la etapa de la niñez es ayudarles a formar a ellos carácter. Es esa cosa que todos queremos que se desarrolle en algún momento de nuestra vida. La palabra carácter la utilizamos en muchísimos contextos. La palabra carácter es, digamos que una de esas virtudes que muchas veces queremos ver formados en las personas. Hablamos de los adultos acerca del carácter que tienen, nos referimos a ellos, conocemos a una persona por su carácter, inclusive somos conocidos por nuestro carácter y aunque algunas veces nos estigmatizan por el carácter que tenemos, a veces no sabemos qué es el carácter, lo podemos confundir con el temperamento, lo podemos confundir con otro tipo de actitudes, pero en este material lo que queremos aclarar a los padres de familia que están siguiendo el currículo a qué se refiere formar el carácter de ellos. Y cómo van a ver ese resultado, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, formando el carácter es el objetivo de esta clase. No sé, no conozco en realidad cómo organiza usted su tiempo en casa para manejar cada una de las asignaturas, pero podría decirle que este material es un material transversal. Transversal porque no se limita a un momento de clase. No es una guía temática para 1 o 2 horas de clase, sino este material permea la vida diaria porque tiene aplicabilidad.
Quiero que usted sepa que este material fue diseñado inicialmente para colegios, por eso muy seguramente las actividades que encuentra a veces son en grupo. Habla del contexto en la familia, de cosas que él debe hacer en la casa. Entonces usted, esas actividades que se hacen en la casa son las que tendría que estar haciendo con ellos. Aunque usted mismo las está enseñando, le está dando unas estrategias de qué hacer con sus hijos en el momento en que tengan que poner en práctica lo que están aprendiendo. Tengamos en cuenta que aquí ya no hay dos actores, no está el colegio y el padre de familia, el colegio que enseña y el padre de familia que refuerza, sino usted mismo está haciendo las dos tareas, está enseñando, pero también tiene que reforzar. Entonces, este material no es un material aislado, este material es un currículo transversal. Usted puede abordarlo, puede utilizarlo inclusive como guía de trabajo en otras materias. Si usted no tuviera más libros para enseñar en un grado, si no tuviera más material, aunque lo tiene, o quiere tener un libro guía, Fundamentos del Carácter, usted podría utilizarlo para matemáticas, para ciencias, para español, podría utilizarlo como referencia para lecturas, en el momento en que ellos van aprendiendo a conocer la Biblia. Qué importante es que entiendan esto, porque hoy me gustaría dejar con ustedes clara la idea de que la educación cristiana, como lo mencionamos en una de las primeros webinars, no se trata de una materia, no se trata de una asignatura. La educación cristiana es el trabajo, el conjunto de cosas que hacemos para pasar a la siguiente generación el modo de vida que tenemos. Educar cristianamente a nuestros hijos es ayudarles a traspasar a ellos esos valores, esos principios, esa cultura cristiana que tenemos. Entonces la educación cristiana no se puede limitar a 2 horas de clase a la semana, no se limita a una actividad en particular. La educación cristiana tiene que ver con todo. Tal vez usted lo entiende, pero quiero colocarlo en el contexto académico en el cual estamos hablando. La educación cristiana no solamente se refiere a una clase específica de Biblia. La educación cristiana se da en las matemáticas, la educación cristiana se da en las ciencias, la educación cristiana se da en la educación física, la educación cristiana se da en el momento de aprender ética, urbanidad, cualquier área. Ahí se hace educación cristiana. Cuando usted utiliza la serie curricular Formando el Carácter es porque se va a enfocar en algo específico que usted quiere ver formado en sus hijos. ¿Y qué es? Es eso. ¿Qué es la esencia del fundamento del carácter? Tiene que ver con valores. Esas son 3 preguntas que no podríamos desarrollar en este momento, pero son 3 preguntas clave para usted como padre de familia y que de pronto las pueda socializar con su esposo, con su esposa, con su contexto familiar inmediato y preguntar eso. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el valor que creen es más importante? Se va a encontrar con que cada persona tiene valores diferentes o les da un nivel diferente de valor, ¿sí? Les da una prioridad diferente. Y la segunda pregunta es ¿cómo lo aprendieron? Porque a manera de resumen, déjenme decirles que el carácter que usted tiene es la suma de los valores que hacen parte de usted. La suma de esos valores es su carácter. Su carácter está marcado y el carácter de las personas por la cantidad o el nivel de valores que tienen incorporados a su vida. Eso le forma un carácter. Y es desde este punto de vista que se desarrolla la serie. Estamos proyectando una serie curricular que a lo largo de su estudio le permita al estudiante adquirir, a aprender, a hacer suyos los valores que van a formar un carácter, y esos valores tienen un referente. Porque podría ser que formamos a las personas en valores. A lo mejor hay gente que tiene unos valores humanos bastante interesantes, valores sociales, valores políticos, valores ambientales que son loables. Pero los valores a los que nos referimos acá no son esos valores humanos. Cuando nosotros estamos hablando de valores en la serie curricular, estamos inmediatamente conectándolos a que esos valores que las personas adquieren en su vida son rasgos del carácter de Dios. Tenga muy bien en cuenta esto. Cuando usted está frente a la serie curricular, cuando usted va a educar a sus hijos frente a carácter, quiero ayudarte a formar tu carácter. Vamos a formar carácter. Esto o aquello forma o no forma carácter. Cualquiera que sea la posición que usted tenga al respecto, lo vamos a hacer desde la óptica que ese carácter va a ser formado por valores. Ese carácter no lo va a formar la vida, no lo van a formar los golpes de la vida. Ese carácter queremos que sea formado por la sumatoria de valores que el niño tiene y de esa manera pueda identificarse con un carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Ahí está el resumen. No estamos formando ciudadanos con valores sociales, colombianos o del mundo
muy bonitos. Estamos hablando de formar en ellos el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo formamos el carácter de Cristo? Esa es una muy buena pregunta. Pues la serie curricular lo aborda desde, vamos a formar en ellos los valores que forman carácter y esos valores provienen de Dios mismos, de Dios mismo. Esos valores a los que hace referencia la serie curricular son rasgos del carácter de Dios. Apunte eso por ahí si usted si lo quiere tener en cuenta. Los valores de los que trata la serie curricular son rasgos del carácter. Usted quiere conocer a Dios, ahí hay rasgos del carácter, así es Dios. Esas son pequeñas muestras que tenemos de Dios. Lo que nosotros llamamos valores no se lo inventó la gente. Los valores humanos no son humanos. Los valores provienen de Dios mismo, porque cuando usted habla de justicia, detrás de eso, quien es el referente de justicia es Dios mismo. La justicia no es un valor humano, porque no fue el hombre el que le puso el patrón de medida para que eso sea valor. Le da valor el hecho de que proviene de un ser supremo, que viene de alguien que está por encima. El hecho de que sea justicia sea un valor está directamente relacionado con aquel que es el origen y que no tiene sombra de duda, no existe un referente con el cual compararlo, porque si lo miramos con valor humano, la justicia humana es diferente aquí en Colombia a como es en Asia, o en África, o en Europa. Y sería justo o no sería justo, para algunos es justo, para otros no. Pero la justicia vista como un valor desde los rasgos del carácter de Dios, es lo que queremos formar en ellos. No queremos que sean justos porque ser justo es bueno, no, queremos que sean justos. Por eso vamos a tratar en algún momento de las clases justicia, pero porque la justicia proviene de Dios, hace parte de uno de los rasgos del carácter de Dios, y de esa manera nosotros vamos a formar en nuestros estudiantes rasgos del carácter de Dios, que los llamamos valores, y esos valores le van a formar, ayudar a formar su carácter, el carácter que queremos ver en ellos. La forma como uno aprende los valores, lo mencionábamos la última vez, hay dos formas básicamente. El ejemplo, que es el mejor. El ejemplo, ustedes tienen un doble reto, como les digo, porque ustedes están haciendo dos roles, el de enseñar y el de formar. Pero tanto en el contexto escolar, tanto como en el contexto de casa, lo que más enseña es el ejemplo. Estoy casi seguro que si usted contestara cuál es el valor más importante que tiene en su vida y le preguntara cómo lo aprendió, tiene que ver con alguien que le mostró eso, que le dejó ver eso. O sea que cuando tratemos la serie curricular, usted tiene el desafío de mostrar ese valor, porque si no, él no lo va a aprender. Usted no puede tener una clase hablando de responsabilidad cuando usted no está siendo responsable. Usted no puede tomarse la libertad de enseñar sobre honestidad cuando no está siendo honesto. Sí tiene esa condición el material. Y arriesgarnos a enseñarlo tiene esa condición. Quizás usted tiene que enseñar ciencias. Puede que usted se equivoque y tenga que aprender y tenga que estudiar. Pero cuando estamos hablando, porque no conoce todos los temas, pero cuando estamos hablando de la formación del carácter, el ejemplo sí es vital. No quiere decir que usted sea perfecto, que no se pueda equivocar, pero el ejemplo va a arrastrar, el ejemplo va a impactar más en la vida, porque ellos van a llegar a hablar de algo que están viendo, de algo que están conociendo. Entonces, mire cómo es interesante la serie curricular que tiene al frente, con la que está dirigiendo las clases. Va a empezar a trabajar en sus estudiantes, en sus hijos, en sus hijas, es a formar rasgos del carácter de Dios en la vida de ellos. La segunda forma de aprender un valor es aprendiéndolo, estudiándolo, conociéndolo. Seamos honestos, muchas veces no somos referentes de valores. Tenemos malos ejemplos, no somos modelos muchas veces, no tenemos la forma de argumentar, de argumentarles a ellos algo cuando no lo están viendo en nosotros, cuando no lo están viendo en nuestra vida, cuando estamos siendo todo lo contrario a lo que esperamos que ellos hagan y que dice la lección. Entonces, como no existen unos referentes de valor muchas veces apropiados, el material le va a ayudar a usted a ahondar en qué es ese valor. Y el referente que le da es la Biblia, y el referente que le da es un personaje bíblico. Tal vez usted no tenga un referente para hablar de esfuerzo, tal vez seamos honestos, tal vez no, de diligencia, como un valor. Tal vez no hemos sido muy diligentes, o hay alguien en casa que no es tan diligente, pero la Biblia sí tiene ejemplos de personas diligentes. La misma palabra habla de personajes, habla de versículos,
que habla de la diligencia. Entonces, usted puede, aunque no tenga un referente, usted puede enseñar con el ejemplo que le está colocando el material, que proviene de la Biblia. Entonces, para resumir esta parte, ese valor que usted quiere formar en su hijo proviene del carácter, de los rasgos del carácter de Dios, y hay que enseñárselo a ellos de esas dos maneras, con el ejemplo o enseñándolo, porque tienen que incorporarlo a su vida. A lo mejor ellos no saben que la atención es un valor, no entienden que el contentamiento es un valor, no entienden quizás que la honestidad es, bueno, un valor, aunque es más conocido, pero hay un sinnúmero de valores que usted quizás ha encontrado en el material, o se ha puesto a preguntar, yo no sabía que eso lo puedo formar como un valor. La iniciativa. Me parece interesante en las unidades de currículo, habla de la iniciativa como un valor. La iniciativa es un valor y ese valor es un rasgo del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo la iniciativa. Dice la Biblia que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo unigénito. Él fue el que tuvo la iniciativa. Entonces yo puedo ver eso como un valor. Puedo reflejar ese carácter en la vida de los niños. Entonces, es la forma como queremos ver esos valores para ellos. Aprenderlos, enseñarlos. Habla de ejemplo y habla de mostrarnos a ellos referentes bíblicos que no tengan un argumento que ellos puedan tumbar fácilmente. Los ejemplos y los referentes del mundo se pueden tumbar fácilmente, inclusive personajes interesantes, personajes famosos, personajes que nosotros diríamos, pero no, eso no es malo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, él no es malo, pero no son un referente porque carecen de un fundamento. No queremos que se parezcan a James, no queremos que se parezcan a personas buenas, a personajes buenos, no. Queremos que tengan el carácter de Cristo. Eso me parece que es algo importante en este momento para aclarar con ustedes. Esto lo mencioné rápidamente, lo voy a mencionar. Este es como las 4C de la educación cristiana y en lo que está basado el material. La cosmovisión bíblica es la raíz, es lo que sostiene la vida de un estudiante, de un niño, como ve la vida. Y queremos que esa sea la cosmovisión bíblica. Queremos que aprendan a ver la vida desde las gafas de Dios, de la Biblia. El tronco que está relacionado con el carácter que estamos formando. Lo asociamos a ese carácter que no queremos que se tuerza, que da fortaleza, y ese es el que formamos con el ejemplo. Ese carácter que formamos en ellos va a producir comportamientos. No se enfoquen en el comportamiento de sus hijos. No se enfoquen en cómo se están comportando solamente. Enfóquese qué carácter estamos formando en ellos. Forme carácter, forme valores para que sus comportamientos sean adecuados a los valores. Al carácter que tienen. Que su conducta sea la respuesta al carácter que hemos formado en ellos. Y que él decida comportarse de esa manera porque es el carácter que tiene. Aunque no pareciera lógica. Entonces podemos trabajar en eso en ellos. Y al final eso va a producir una cultura, la cultura familiar, la cultura social, la cultura colombiana, la que queremos formar. Hay una contracultura, hay cosas culturales que no queremos. Pues ¿cómo formamos esa cultura? Lo que queremos que se vea a partir de esta estrategia. La cultura de la familia López es la cultura de sus comportamientos. ¿Cómo se comporta la familia? ¿Cómo se comporta a la hora de comer? ¿Cómo se comportan socialmente? ¿Cómo se comportan a la hora de dormir? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan los hijos si están solos? ¿Cómo se comportan en las rutinas diarias? Esos comportamientos son el resultado del carácter que ellos tienen, que estamos formando en ellos. Entonces, si tenemos alguna carencia, alguna falencia, perdón, en los comportamientos, hay comportamientos no deseados quizás en nuestros hijos, es porque no hemos formado en su carácter, no hemos trabajado en su carácter. Y ese carácter proviene de una cosmovisión bíblica, de lo que Dios quiere para ellos, los rasgos del carácter de Dios. Ese digamos que es el fundamento del material en sí. Hasta ese punto no sé si hay personas que están ahí con nosotros conectados o no, si hubiese alguna pregunta, algo que quieran inicialmente colocar en el chat y que pueda yo dar una respuesta, porque me parece que es importante para no irnos de largo. Sí, Hernán, pues tenemos una pregunta en el chat. Tatiana pregunta, ¿cómo saber cuándo es cuestión de carácter y cuándo de disciplina?
Si nos pudieras dar un ejemplo. ¿Cuándo es cuestión de carácter y cuándo es cuestión de disciplina? Yo creo que ahí hay una primera cosa que aclarar. Eh, la disciplina yo lo asociaría con los comportamientos. Lo que nosotros llamamos disciplina o indisciplina está asociado a los comportamientos. En el contexto escolar uno dice, ese niño o ese grupo o ese curso es indisciplinado, o sea, no tienen disciplina, no tienen comportamiento, no se comportan uniformemente. Eh, Muchas veces los estudiantes o las personas las llamamos indisciplinadas o no tienen disciplina. ¿Cuál es el problema? Esos son comportamientos. Si tú y yo tenemos disciplina de cosas, es porque hay un carácter formado en nosotros. Yo te voy a dar un ejemplo de mi vida propia. Y le puede pasar a muchos de ustedes como adultos, que nos cuesta hacer ejercicio. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de ustedes que somos adultos nos cuesta hacer ejercicio físico? Y vamos al médico y nos empiezan a decir, usted tiene que caminar, usted tiene que ir a hacer al gimnasio, usted tiene que hacer al menos tantos días. Y empezamos la lucha, porque no somos disciplinados. ¿Y cómo nos gustaría? ¡Wow! ¿Cómo nos gustaría hacerlo? Y a veces nos damos duro nosotros, yo, ¿por qué no puedo levantarme? ¿Por qué no puedo ir solo? ¿Por qué no puedo hacerlo juiciosamente? Porque no tengo disciplina. O sea, mi comportamiento es ese. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que esa indisciplina que yo tengo para hacer ejercicio proviene de dónde? Porque nunca fue formado en mí, como mi carácter, el valor que tenía el ejercicio. Muy seguramente el ejemplo que tuve fue pésimo, porque en mi casa nada de deporte, y los deportes terminaban en actividades sociales bastante seculares. Podríamos terminar de hacer ejercicio y estar comiendo desordenadamente. Entonces nunca encontré valor en eso. Por eso hoy en día no es algo que tengo incorporado. Entonces me toca esforzarme más. Pero cuando yo empiezo a hacer ejercicio e incorporo en mi vida el valor del ejercicio, el valor del deporte, ya me va a quedar más fácil, aunque es más complicado para los adultos, va a ser más fácil que yo tome la decisión de comportarme porque tengo un carácter. Tengo ese carácter, tengo ese valor, le doy valor al tiempo que puedo dedicarme para mí mismo, quizás para ejercitarme, para pasar ese tiempo con Dios, si lo quiero ver desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuándo es indisciplina y cuándo es carácter? Siempre será indisciplina. Si no es un comportamiento, no es una conducta. Así como estaban las ramitas del árbol, los comportamientos de la disciplina se mueven hacia los lados, para diferentes lugares. Pero el resultado de esas ramas, como se extienden, es el del tronco que tienen, el carácter que tienen. Entonces, ¿qué carácter estamos formando en ellos? ¿Qué valores estamos haciendo que decidir hacer? Va a decidir hacer esa actividad, ese comportamiento, esa conducta, pero porque ese carácter fue formado en ellos. El de madrugar, el de esperar, el de hacer las cosas con diligencias y que lo manden 2, 3 veces. Muchas veces la disciplina está relacionada con la obediencia. Por eso este libro, si ustedes se dan cuenta, esta serie curricular, todos los años habla de obediencia. Todos los años, todo el tiempo está trabajando en obediencia. Le hace mucho énfasis a la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia debe ser incorporada como algo propio, no porque me toca, no porque me mandan. Y un buen consejo para los papás. ¿A las cuántas veces se llama obediencia? Al estilo mamá es a la primera, a la segunda, a la tercera, se lo advertí, hágame caso, o ya viene. Eso ya no es obediencia. Ese comportamiento no proviene de la decisión del de obedecer. Cuando el estudiante, cuando el niño decide obedecer es a la primera, es porque ya está incorporando ese valor en sí. Encuentra que obedecer tiene valor, tiene algo importante. Y quizás el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de obediencia lo van a dar cuando estén estudiando una de esas lecciones bíblicas. ¿Cómo alguno de esos personajes fue obediente? Entonces, hay una corta relación ahí, pero sí podemos diferenciar. Entonces, el enfoque es trabajar en el carácter. ¿Cómo trabajo en el carácter? Empezar a incorporar valores que dice Dios al respecto, el ejemplo de alguien que fue obediente, fue diligente, o la indisciplina que tenga el joven, el niño, incorporar eso en su vida, ¿sí? Para que en algún momento determinado él diga, oh, eso es un valor, yo puedo resolver eso, puedo decidirlo, porque es un valor, tiene valor en mi vida y me forma el carácter. Bien, entonces, según te entiendo, si vamos a hablar de la disciplina,
la indisciplina, que era lo que planteaban en la pregunta, lo tenemos que es convertir es en el valor. Ahí el valor es la disciplina, y cuál es el carácter que se refleja o que se debe trabajar para lograr la disciplina, por ejemplo. Ok. Cuando tú te refieres a disciplina, dame un ejemplo. ¿Pueden darme un ejemplo Pues de basándome en la indisciplina? pregunta de la mamá, ¿cierto? Que ella hablaba de la indisciplina. Entonces, lo contrario, o viéndolo desde un valor, sería la disciplina. Me imagino que en términos no, la indisciplina se está refiriendo entonces es más a cuestiones como la Comportamientos. necedad. De pronto, mira que eso es lo que hay que identificar. ¿A qué llamamos indisciplina? Indisciplina podría ser falta de diligencia. Es alguien indisciplinado, no tiene disciplina, no tiene tiempo sentado, hay que estarlo diciendo, levántese, vaya, haga. Esa es una persona indisciplinada, no tiene unas disciplinas, no lo ha adquirido como un hábito, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es exactamente? Entonces, yo podría decir que lo contrario a la indisciplina no es la disciplina. La disciplina es como el ejercicio constante de los comportamientos que hacen los niños. Tiene una disciplina para hacer eso. La gente que es deportista tiene disciplina. Son disciplinados. Lo primero que les enseñan es a ser disciplinados, que lo hagan constantemente. Y los niños que hacen deportes de pequeños aprenden eso de una manera muy fácil, es disciplina. Un niño que está en una escuela de fútbol va a ser el primero en levantarse los sábados, estar listo, uniformado, porque le han formado una disciplina, porque le gusta. Entonces, tal vez la indisciplina a la que se refiere la madre de familia y que podemos luchar todo puede ser falta de diligencia para hacer las cosas. El desorden, eso es indisciplina. O sea, levantarse, dejar el reguero, dejar las cosas, no organizar, levantarse y no tender la cama, eso es indisciplina. Pero ¿por qué lo está haciendo? Quizás no ha incorporado ese valor a su vida que se llama orden. Por eso en algunos de las lecciones, estoy aquí mirando el libro, debe tratar el valor del orden. ¿Cómo el orden es un valor? Cómo puedo yo incorporar en mi vida, en mi carácter, el valor? La atención, por ejemplo, la mayordomía, la reverencia podría ser una indisciplina, porque no tiene, vamos al momento de orar y está haciendo otra cosa, está molestando al hermanito. Entonces vamos a hablar de la reverencia porque eso va a formar disciplina en él. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Que el papá identifique cuáles son los comportamientos, volviendo aquí un momento a la ilustración que estábamos mirando del arbolito. Permítame, lo muestro. Cuando hablamos de eso, el trabajo del padre de familia es identificar cuáles son esos comportamientos que tiene el estudiante, ¿sí? El niño, cómo se está comportando y colocarlos acá. De pronto podría utilizar esta ilustración y decir, ¿cómo se comporta mi hijo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que formar en su carácter? Si yo me doy cuenta que él no, que yo tengo que llamarlo 5 veces para que me haga caso, hay algo que está mal. Entonces, ¿qué voy a fortalecer en él? Y el material podría ayudarnos a identificar las lecciones que son propias para trabajar eso en el estudiante. Esa podría ser una muy buena estrategia, utilizando este ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, la mamá nos retroalimenta, la que hizo la pregunta, dice, yo hablaba de la necedad de los niños, de los malos comportamientos. Entonces entiendo que si es así, es por falta de carácter, ¿sí? O porque les falta disciplina, es decir, castigos o consecuencias. No, 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 no. La disciplina no la tenemos que ver como un castigo. La disciplina en el contexto bíblico es discipular, es acompañar a los niños. Ese es el contexto que lo tenemos que ver, disciplina. Entonces, voy a tratar de retomar eso. La madre de familia está diciendo, mi hijo es necio, pero quiero saber, ¿necio qué? Necio es porque no se queda quieto, no obedece, está molestando, está tal vez no controla sus tiempos. O sea, hay una necedad, hay algo que llama la necedad, la molestia, la cansadera, quizás no sé cómo lo quiera llamar. Ahí el problema es que debemos enseñar a los niños cuáles valores puede incorporar a su vida. ¿Qué dice la Biblia con respecto al mal uso del tiempo, a la paciencia? ¿Sí? Cuando tú miras el libro de grado cuarto que se llama Dispuestos a esperar, los que están trabajando en el libro de grado cuarto, ese libro es enseñando a los niños, espera, no todo tiene que ser rápido.
En la vida hay cosas que se demoran. Entonces, en el grado cuarto vamos a trabajar paciencia. Y hay una actividad que se llama la sala de espera. Y si ustedes miran en el libro, mismo en la portada, hay un calendario enseñándoles a tener enseñándoles a tener estrategias para medir las cosas, esperar. Yo quiero la Navidad, pero tengo que pasar por todos los días hasta que llegue la Navidad. Es a final de mes que tenemos la salida, es al final del día que hacemos las cosas. Entonces, tú puedes ayudarle a tus hijos a formar carácter cuando le enseñas a incorporar esos valores para que después se comporte de la manera como según su carácter y no llames a eso una necedad o no llames a eso indisciplina. ¿Un poco más claro el tema? Sí, exactamente. Entonces, si formamos el carácter bien desde la raíz con nuestros niños, no vamos a tener que aplicar consecuencias como el castigo físico, que también es bíblico. El Señor habla de disciplinar con vara para corregir el corazón del muchacho necio, pero pues la idea precisamente es evitar esto haciendo un buen trabajo en el carácter y en el corazón de nuestros niños, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Vamos a hacer un proceso pedagógico de formar rasgos del carácter de Dios en ellos. ¿Cómo es? Yo recomendaría, recuérdame y te mando la hojita del árbol que tengo ahí. Yo tengo una versión como para que cada papá imprima y lo pueda trabajar. Yo recomendaría que hagamos algo. Poner ese papel, imprimir una hoja cada uno, es el árbol y es el nombre del niño. Y colocar en las hojas, colocar en la parte de las ramas, cuáles son los comportamientos que él tiene. ¿Cómo se comporta? Y que en un ejercicio entre el papá y el niño es que, bueno, ¿cómo te comportas? Y que él puede identificar 4 o 5 comportamientos que él tiene, ¿cierto? Y que el padre de familia pueda decir, mi hijo, esto se comporta así, ¿dónde tengo que trabajar en su carácter? ¿Qué temas? Y el carácter, como es de ejemplo, yo quiero volver a ese tema, Melissa. Muchas veces el carácter, los comportamientos de ellos son de lo que han visto, del ejemplo. Entonces tal vez el padre de familia tendría que revisarse, claro, él es desordenado porque pues yo estoy siendo desordenado, o a la hora como comemos, o estamos todos haciendo mil cosas en el celular. Bueno, puede ser que el papá reflexione sobre eso. Segundo, puede identificar en el material, decir, venga, yo voy a trabajar, mi hijo es un hijo de 7 años, el material me está orientando, él está sufriendo de eso, es desordenado, no recoge el reguero, voy a enfocarme en enseñarle este contenido tal vez. Esta es la lección que más me sirve. Voy a mirar a Nehemías, cómo Nehemías tuvo que haber hecho todo en orden, un ejemplo, si ese es el personaje bíblico de ese año. Entonces, lo que recomiendo es identificar cuál es la necesidad propia del niño. Ustedes es mucho más fácil. Cuando un profesor tiene 20, 15 niños al frente, tiene que enseñar y tratar de buscar identificar en cada uno su comportamiento. Ustedes con 1 o 2 podrán identificar esos son los comportamientos y ese es el carácter que yo quiero formar en ti. Y decirle claramente, vamos a trabajar en orden, responsabilidad, vamos a trabajar en agradecimiento. Imagínate que tú tengas un niño que toda la familia diga, uy, ese niño no da gracias, nunca se levanta y no dice gracias. Los papás tienen que estar diciendo, pero diga gracias. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo es que se dice? Entonces hay un problema, hay un comportamiento. ¿Cuál es el valor que hay que formar en él? Agradecimiento. Si tu hijo es un niño que está renegando, hizo mala cara porque me dieron eso, yo no quería eso, para lo que me dieron y yo había pedido otra cosa y yo no quería eso. Ese es su comportamiento. ¿Cuál es el valor de cuál valor carece? Del contentamiento. Entonces el padre de familia podría identificar fácilmente a qué trabajar en él, con ejemplo y enseñándolo. Y podría utilizar los ejemplos que están en la Biblia en el material de la Biblia para poder tener como referencia si no tiene un modelo en casa o un modelo tan latente ahí. ¿Qué tal esa solución? ¿Cómo ves esa opción? Sí, pues está muy chévere. Pues la idea es hacerlo y con el material que tú propones que nos envías, entonces poderlo trabajar con ellos. Es importante, creo, involucrarlos en ese proceso para que ellos sean conscientes de que vamos a hacer un trabajo intencional en sus corazones, en su ser. Vamos a empezar a formarlos frente a esos principios bíblicos. Entonces, pues me parece súper importante involucrarlos en eso. Ok, voy a mostrar acá unos ejemplos de otras cosas. Me parece que esta charla puede ser muy práctica de cómo podría hacer usted con sus hijos para poderles trabajar este material. Aquí tengo un ejemplo y también puedo compartirlo con ustedes. Si se dan cuenta, es un mapa del tesoro.
Y a la derecha están los valores que ese año ese profesor quiere trabajar con sus estudiantes. Está la obediencia, está la fe, el agradecimiento, la honestidad, la perseverancia, la amistad y la bondad. De dónde pueden surgir esos valores? De los comportamientos de los niños. Si eso es un mapa, este mapa pueden buscar en internet un mapa del tesoro y el padre de familia podría decirle al niño, bueno, este año vamos a descubrir el mapa, el tesoro del carácter de Dios. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lecciones o durante 7 semanas, durante un año, vamos a descubrir cuáles son esos rasgos del carácter. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir descubriendo, vamos a dando pasos hasta que lleguemos al tesoro. El primero es la obediencia y hablar de lecciones, de versículos, de ejemplos, seguir la guía del libro para hablar de obediencia. Después vamos a la fe, al agradecimiento. Entonces, hasta que al final puede llegar a descubrir el tesoro. Podría ser que al final del periodo académico, como lo tengan organizado, el semestre, no sé, haya una actividad para reconocer que ese valor estuvo latente, estuvo evidente en su niño, en su estudiante. ¿Qué otras actividades pueden hacer? Una búsqueda del tesoro, como les estaba diciendo. Podría ser que en la casa van a buscar el tesoro de la responsabilidad y ponerlos con pistas con los versículos bíblicos. Participación de un familiar o una persona que pueda hablarles a los niños de ese valor, de cómo incorporaron el valor. Una persona que sea un referente. Si queremos fortalecer en ellos el servicio, buscar una persona que sea bien servicial y que venga y les hable y les cuente, de pronto alguien que esté en una fundación o que le guste a las personas que conocemos que les gusta hacer el servicio social. Y si no encuentra la persona, pues buscar un video de una persona que sea un referente. Aquí dice participación especial de un estudiante. Si es más de un niño, si es más de un hijo en la casa, podría ser que haya algo especial. Esta es la semana en la que vamos a ver los valores que tiene este niño, que tiene mi hijo. Buscar que ellos sean el centro del asunto, por lo que tú decías, hay que hacerlos partícipes de este proceso. El libro viajero, en el caso de un colegio, sería un libro donde los niños van escribiendo sobre los valores, sobre lo que van aprendiendo de valores y lo pasan al siguiente y en su casa lo llenan. Ustedes podrían hacer un libro viajero también. Un libro va a ser una agenda, un cuento sobre los valores que van incorporando en sus hijos. Y al final, los rasgos de control del carácter, usted podría hacer una tabla estadística en una pared, podría utilizar un PowerPoint, podría colocar una foto del niño y le va marcando con estrellitas, va marcando los niveles en los que va adquiriendo y va incorporando ese carácter. En los colegios a veces le ponen carita, semáforo rojo, ¿cómo es? Rojo, amarillo y verde. Usted podría medir el nivel de comportamiento de sus hijos con estrategias como esas. Carita feliz, carita triste, carita de la otra. Decir, bueno, de acuerdo a estos rasgos, de acuerdo a estos valores que estamos formando en ti esta semana, este mes, este periodo, bueno, lograste esto, lo hemos visto más. Podría ser que al final de la semana hagan una reunión los papás con el hijo y decir, bueno, ¿qué vimos de ti, de tu carácter esta semana? Felicitaciones, esta vez tendiste la cama 3 días. Bien, pero todavía tienes que mejorar porque no estás recogiendo la ropa del baño. Ya. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Aquí hay unas ideas que son interesantes que ustedes podrían utilizar a ellos. Entonces, buscar ese tipo de cosas. Nunca competir a los niños con el otro, eso sí es una recomendación muy importante. Nunca vaya a utilizar como una estrategia para formar el carácter de los niños, como que mire que su hermanito sí se está comportando así, mire que el hijo del otro sí lo hace. No, cada uno es individual. Busque una forma de controlar su propio crecimiento en el carácter, pero solo, no comparado con ningún otro. Cada arbolito es diferente. Cada arbolito es diferente. Podrías imprimir este árbol, podrías hacer un póster grande y el nombre del niño, Tatiana, Camilo, Martín, y cada frutica es un rasgo del carácter que tú vayas viendo en tu hijo. Uy, fuiste obediente, ya estás completando el árbol. Y les hablo en diferentes edades, contextualícenlo a la edad de los niños. Puede ser para un pequeño, para un mediano, para un grande. Busquen una forma de que él vaya midiendo su crecimiento en valores, porque poco a poco es que así va formando su carácter. ¿Sí? Eso es lo que queremos, lo que quisiera poderles ofrecer como estrategias para que puedan llevar ese control.
Bueno, si Claro, alguna otra familia tiene algún comentario, alguna inquietud, puede escribir o puede también hablar y hacer algún comentario, porque pues somos poquitos, entonces yo ujú. creo que sería chévere escuchar las opiniones de las otras familias. Bueno, mientras tanto, yo te quiero hacer una pregunta, Hernán. ¿Hay un listado de los rasgos de carácter y los valores que implican en ese rasgo del carácter específico? ¿Un cuadrito, algo donde lo podamos visualizar bien? Bueno, sí, bueno, en el material, está en el libro del maestro, está la guía Ah, bien, que ustedes tienen. sí. Voy a colocar en la pantalla. Me lo busco un momento. Em, ahí está la... ahí sí. Ok, esto es lo que llamamos la malla curricular. Esto está en el libro del maestro, en el libro que todos tienen en la virtual. Esta es como la sábana, la malla curricular lo llamamos nosotros, la guía programática, donde usted podría identificar cuáles rasgos quiere trabajar en su hijo, ¿sí? Para cada grado de un personaje bíblico y hay unos versículos. Pero si se dan cuenta, los versículos se repiten, perdón, los rasgos del carácter, lo que llamamos valores, se repiten en todos los años, en primero, en segundo, en tercero, cuarto y quinto, en sexto, pero todos lo abordan desde un versículo diferente. La obediencia, la atención, la fe, ¿sí? Algunos valores de esos, la mansedumbre, el dominio propio. Mire que ahorita me hablabas de un niño indisciplinado, pues lo que necesita es dominio propio. El padre de familia podría mirar en esa unidad quinta qué es lo que están enseñando sobre dominio propio. Y podría ese año dedicarse a trabajar en su hijo sobre el dominio propio, con el ejemplo, con la actividad, con el personaje, porque aunque se repite digamos que el valor, fue muy diferente el ejemplo de Moisés en el dominio propio o en la fe al de Daniel, por ejemplo, al de Nehemías, al de Josué, al de Esther. Todos tuvieron ejemplos de fe diferentes, pero tuvieron fe. Y les fue contado a ellos eso como uno de sus valores. Ellos eran personas que tenían los rasgos del carácter de Dios. Moisés fue obediente de una manera, Daniel fue obediente de otra, Nehemías fue obediente de otra, Josué y Esther. Todos fueron ejemplos diferentes de obediencia. Entonces, en esta guía, el padre de familia podría decidir en dónde enfocarse, porque sé que ustedes, pues al manejar un currículo más flexible, no están siguiendo un currículo de colegio, no están metidos en un horario de clases, a lo mejor, pues hay muchas más oportunidades de manejar el tiempo. Eh, puede que la serie de versículos que están aquí relacionados con cada valor, usted pueda hacer que sea la lección del versículo de memorizar en esa semana, de publicarlo en alguna parte de su cuarto, utilizarlo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa formación. ¿Qué es la ventaja que tiene esto? Que en la medida que están trabajando estos valores, están aprendiendo Biblia, están conociendo la Biblia. Usted está alimentando, dígame bien, el carácter de ellos está alimentando eh, desde ahora, está regando ese arbolito, está regando esa plantica que vimos en el ejemplo, porque les está dando Biblia. En algún momento él va a incorporar eso en su vida y va a decir, hombre, soy agradecido porque sí, porque es lo que hay que hacer, así soy agradecido porque lo incorporé como valor, a donde voy doy gracias, si me sirven gracias, si me dan permiso doy gracias. Entonces cada uno pueda trabajarlo de esa manera. ¿Responde eso tu pregunta un poco, Melissa? Sí, sí, señor. Entonces entiendo que obediencia, sabiduría, responsabilidad, discernimiento, puntualidad, ¿estos son rasgos del carácter o Sí. son valores? No, los valores Son, están ahí. ajá, nosotros lo llamamos valores. Los valores son rasgos del carácter de Dios que queremos formar en ellos. Ah, La, viene siendo lo mismo. la sabiduría proviene, tenemos un Dios sabio, o sea, eso es una partecita de Dios, que nosotros lo llamamos valor, porque le estamos dando eso, un valor, ¿sí? Entonces estamos formando la sabiduría. Cuando tú ves un niño sabio, dices, oye, ese es un valor, oiga.
Eso es algo bueno. ¿De dónde provino eso? De Dios. ¿Por qué? Porque es un rasgo del carácter de Dios. Entonces, trabajamos en ellos. Es eso, verlo desde ese punto de vista. Ah, bueno. Bien, listo. Bueno, entonces si hay alguna inquietud, si hay alguna familia con algún comentario, alguna pregunta. Bueno, creo que no. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de las lecciones, del tiempo, cómo lo están organizando. Melissa, ¿cuál sería un ejemplo de cómo una familia normalmente organiza en algún horario de clase específico en la semana, en el día? ¿Cómo funciona eso? Sí, claro. Yo creo que cada familia tiene un horario de rutinas, un horario de actividades académicas, de actividad de aprendizaje, bien sea el enfoque que cada familia le quiera dar, pero es necesario un horario, una estructura en el día en cuanto a cómo distribuir las diferentes actividades. Y muchas familias homeschool somos conscientes de la importancia de que en ese horario no solamente en los horarios de las materias que estudiamos, sino de las rutinas que tienen que ver con la colaboración en casa, la organización de sus cosas, de su tiempo y la participación en las actividades familiares. Entonces, en un horario, sí, cada familia debe tener un horario según su contexto familiar. Decide 1 o 2 horas estar trabajando el currículo y y le da un tiempo al material. Exactamente, seguramente, y la idea es incluirlo como parte de nuestro programa académico o de aprendizaje, según el Ujú. enfoque que cada familia lleva. Aquí hay familias que están en Academia Homeschool, que llevamos un programa un poco más curricular, pero habrá familias que no están, que llevan otro sistema de educación en casa, ¿sí? Pero claramente tenemos que incluir el manejo del programa Fundamentos de Carácter en un horario, en una Ok, estructura. listo. Bueno, Tatiana está haciendo una pregunta y ya te voy a ayudar a responder eso. Gracias por la pregunta que estás haciendo. Bueno, en cuanto a la estructura de la clase, cada lección está organizada para hacerlo en la semana, una lección por semana, son 40 lecciones más o menos. Podrían tener 40 semanas de clase, no tienen que hacerlas todas de esa manera tan esquemática. Pero sí sacar el tiempo para que haya un momento específico donde están aprendiendo el material, donde lo tengan separado. Eh, ¿Dónde arranca el proceso de preparar la clase? El libro del maestro le dice que hay que sacar un tiempo antes porque el primer paso que se repite en toda la estructura curricular es la preparación. Le están dando al maestro un ejemplo de cómo en ese curso debería ser modelado el valor o lo que va a enseñar en esa unidad. Voy a leer un ejemplo. En el libro de grado cuarto, eh, dice el maestro como modelo: a menudo las primeras palabras de Dios para sus hijos han sido no temas. Dios los tranquiliza o al menos les hace saber que viene en paz. Siguiendo su ejemplo, planifica hacer un esfuerzo y llama a algunos padres cada día de este mes para darles una palabra de paz acerca de su hijo. Hazles saber que te da gusto ser el maestro de tu hijo e hija e invítalos a que te llamen en cualquier momento con preguntas o inquietudes. Este amable gesto no será olvidado. Lo primero es prepararnos. Como les digo, está propuesto para un maestro de clase de colegio. Pero si el libro te está diciendo, prepárate, quizás es la semana de confesar palabras de paz sobre tu hijo. ¿Por qué? Porque la unidad que van a trabajar en ese momento tiene que ver con eso, ¿sí? En el libro de grado cuarto, que es el que tengo en este momento en mi mano. Después de eso hay algo que se llama bocaditos de la palabra de Dios, como meditaciones bíblicas, son unos versículos que le sirven al padre de familia como devocional. Yo sé que existen muchos materiales y los padres de familia, uno en la casa tiene diferentes devocionales, formas de hacer. Aquí hay una opción. Hay una opción para que usted lo haga. Utilícelos. Si va a enseñar a los niños en esta semana, no utilice otros ejemplos de devocionales, sino mire, aquí usted mismo hace su devocional, puede utilizar qué versículos tiene que ver con eso y los puede utilizar. Eh, hay una presentación del tema.
necesariamente el padre de familia, el que va a hacer el rol de profesor, tiene que decirle al niño, presentarle el tema. Mira, vamos a abordar esta semana o estos 15 días o durante este mes, vamos a familiarizar a los niños con lo que vamos a trabajar, lo que dice la unidad. Vamos a hablar de Nehemías, o vamos a hablar de Moisés, o vamos a hablar de Josué, vamos a leer esta historia, como lo está mencionando Tatiana. ¿Qué vamos a hacer? Hay que presentárselo, ¿sí? Porque ustedes están haciendo doble papel, profesor y padre de familia. Tienen que, el libro, cada unidad tiene un versículo lema. El versículo lema, hay que buscar alguna estrategia de que sea reconocido durante la clase, durante la sesión que tengan con los niños, durante la semana, para que haya una recordación de ese versículo. Y después de eso, pues ya viene la actividad en sí, lo que propone el libro que haga. La actividad de llenar, de colorear, buscar en la Biblia. Y nosotros lo aconsejamos, este material en algún momento, usted podría decirle a su hijo, si tiene repartida su actividad de educación cristiana, educación bíblica, en 2 sesiones en la semana, podría en una semana, en una misma semana, en la primera sesión, podría trabajar el contenido. Vamos a aprender el valor de X cosa, la obediencia, vamos a leer en la Biblia esta historia, vamos a escuchar la historia de tal otro, vamos a hacer esta actividad. Pero la segunda parte es que él haga su hoja de trabajo solo, si ya está en la edad de hacerlo. Porque mire que eso les va formando una vida devocional. No todo tiene que hacerse en la clase. Él tiene que hacerlo por autonomía en algún momento solo. Entonces, podría ser que reparta su tiempo en 2. Hoy te enseño y tú haces la actividad. Bueno, si ya no lo lograste hacer, yo te puedo ayudar. Pero empezar a generar la responsabilidad sobre lo que usted le está enseñando. Esta clase sí tiene un orden. La preparación que tiene el maestro, mira los versículos bíblicos a los que se refiere la lección, presentarles el tema a los niños de una manera concreta, clara. Mira, vamos a aprender esto, vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos en este valor esta semana, vamos a aprender la historia de tal persona, que él sea consciente de eso, desarrollar la actividad en la clase y dejarle algo para hacer, ¿sí? Revisen en el material porque en algunos cursos proponen una actividad para hacer en casa, como si tuvieran que hacerlo los papás. Entonces podrían generar una tercera actividad donde ustedes en algún momento del tiempo de la semana o en el periodo académico o en el mes van a hacer esa actividad que se propone porque involucra a los papás, ¿sí? Involucra a los papás también para hacerlo ahí. Aquí Tatiana está preguntando, en cuanto al material, quisiera preguntar acerca de una idea y de manera de trabajar el material que no sea pegada de la pantalla, ya que la guía del maestro está de modo virtual. Sí, básicamente el libro del maestro es el que está virtual, ¿sí? Para que usted tenga acceso a la pantalla. Pero cada niño tiene su propio libro, entonces las hojas de trabajo sí las tiene el niño ahí. No, el libro del maestro no es un libro para mostrarle al estudiante, al niño. Es para que usted prepare su clase y pueda utilizarlo ya al momento de enseñar. El libro del maestro que tenemos es básico, no tiene algunos, tal vez en los más pequeñitos tiene, si no estoy mal, tiene, no lo tengo acá, tal vez, en la mano, tiene algunas imágenes. Pero en sí es para que el maestro lo prepare y lo presente a los niños. Y sé que dices que en primeros pasos, que es el material de preescolar, hay historias largas, ¿sí? Ahí es donde está la pedagogía que tenemos que sacar los padres de familia. ¿Cómo leer la historia? Creo que la historia de preescolar se llama la historia de Villalegre, si no estoy mal, en Kinder, Villalegre. Entonces deberías tú leer la historia de Villalegre, sacar el tiempo para conocerla y relatársela. Tal vez tu hijo no tiene sino 15 minutos de atención o 7 minutos. ¿Cómo les vas contando la historia de Villalegre? ¿Cómo puedes imprimir la hoja de Villalegre que tiene en el libro y hacer una historia en la pared o alguna cosa en el cuarto? Y tú se lo vas relatando poquito a poco lo que pasa en Villalegre. Acuérdate que el libro de Kinder son puras hojas de trabajo sueltas, ¿sí? Donde tú necesariamente no tienes que utilizarla para la clase. Ese es un ejemplo que les pongo. Esta es una hoja de trabajo del libro de Kinder. Eso podría ser una clase de lectoescritura, porque está haciendo trazos,
puede ser una clase de los animales domésticos, ¿sí? Puedes utilizarlo, pero le vas enseñando el tema, el carácter que quieres formar en ellos. Aquí podemos ver un ejemplo de una mariposa y esta clase, esta mariposa, tú leerás en la historia del libro y puedes utilizar esa mariposa para colorear, para pintar, para dibujar, de acuerdo a la lección, pero son puras hojas de trabajo. Entonces sí, sí implica mucho que tú conozcas la historia de Villalegre y la relates a tu manera. Podría ser que buscaras un títere, puede ser que busques una, no sé, involucres a más a otra persona de la familia para hacerlo, pero sí hay que buscar la creatividad de cómo relatar. Un niño no se va a aguantar que tú le leas la historia, y sucede lo mismo en los salones de clase, los colegios que lo utilizan. Hay historias que son largas y nadie las va a leer. Es aprender a contarla, a dramatizarla, a hacer algo con ellos. ¿Algún comentario de esta parte? Bueno, creo que quedó muy claro lo que nos explicaste, Hernán. Okay. Bueno, sí, Tatiana comenta que pensaba que había que hacer todo tal cual. No, 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 no. No, no porque ustedes están en un contexto único, flexible. Lo que te digo, el libro de Kinder es eso. El libro de Kinder, el día que tú le estés enseñando trazos, utiliza el libro. Y cuando estés haciendo el libro, le vas enseñando el versículo o el valor de que habla el libro ahí. Si vas a enseñar los colores primarios, pintas la mariposa de amarillo, azul y rojo, porque le estás enseñando a tu hijo los colores primarios. Pero al momento de estar haciendo los colores primarios, le vas hablando quizás de, en la historia de Villalegre, porque no la conozco toda, hablará de la mariposa que se apareció, no sé, alguna cosa de esas. Entonces, sí, puedes jugar con el material. Pueden hacer muchas cosas. Los libros de primaria también ofrecen. Alguno ofrece trabalenguas, otro ofrece que se haga un drama. Eso sería todo un reto, porque hay uno que está ofreciendo que se haga un drama. Para un drama se necesitan más de 2 personas. Entonces, ¿cómo la familia podría inventarse que para el mes de octubre van a hacer el drama, la obra de teatro que propone el libro, los trabalenguas que propone otro libro? En el libro de Construyendo una Vida habla de maquetas, habla de medidas, habla de planos. Tal vez ese año el padre de familia podría hacer con su hijo una maqueta, que las maquetas se hacen por lo general en la clase de sociales, en la clase de sociales, sí, tal vez. Cuando hablan de la ciudad, de las calles, de las carreras, lo puede hacer con cajas, con lo que quiera, pero, pero tomando como referencia que estamos construyendo una vida, menciona los versículos que hablan en el libro, la historia que están hablando en ese año. Entonces podría jugar con ello. Bueno, súper chévere, súper interesante, muchas expectativas y creo que en la práctica, o sea, ya empezando a usar el material y aplicarlo, pues el Señor nos va a dar muchas estrategias para poderlo trabajar con ellos y nos va también a empezar a mostrar aquellos detalles en los que tenemos que profundizar y trabajar más en nuestros hijos y bueno, creo que podremos ir solucionando cada cosa. Una pregunta que hacen aquí por privado. ¿En cuánto tiempo hago todo el libro? Ya que el material caduca, una pregunta. Este libro está diseñado para un curso, en un año escolar, ¿sí? En un año escolar la idea es que el niño pueda ver, si vamos a seguir una serie programática, porque lo que aprenda en el siguiente año depende de lo que aprendió en en el actual. Entonces, para que yo le pueda hablar del siguiente tema en el otro año, para que no se vuelva repetitivo, porque ese es un problema con los niños, sobre todo en el tema de educación cristiana de Biblia, que se vuelve repetitivo y las mismas historias que escuchan en la casa, las escuchan en la iglesia, las escuchan en el colegio, no, es un currículo ascendente. Entonces tú tienes que distribuir para hablar desde el primer año, perdón, un libro por año, ¿sí? Para que lo trabajes con ellos, para poder ir a avanzar al siguiente, no quedarse dándolo vuelta lo mismo. Y un error que no hay que cometer es enfocarse en ese comportamiento, que hasta que no cambie ese comportamiento y la obediencia, no, hay otros valores que puede ir incorporando, porque al siguiente año va a seguir trabajando obediencia, todos los años. Entonces, sí debes hacerlo en un año para que puedas seguir el currículo. Son 40 lecciones más o menos, son para como 40 semanas, pero por la misma flexibilidad que tienen ustedes pueden escoger las que sean más relevantes
Y al final tú puedes decir, en este año, como el ejemplito que les mostré que les mostré ahorita en la gráfica, vuelvo y la retomo, tú puedes decir, este año nosotros trabajamos obediencia, fe, agradecimiento, amor, honestidad, perseverancia, amistad y bondad este año. El otro año, aunque volvemos a repetir uno de estos, pero también hay valores que solamente se ven en un año, en los otros no. ¿Cuál valor incorporamos? No es tan esquemático que no lo puedas hacer de otra manera, pero sí al menos en el año que lo puedan trabajar. En un Sí, claro que sí. colegio, La de Tatiana está pidiendo que si podemos enviar el material del arbolito, te lo envío a Melissa y Melissa lo comparte con ustedes, claro que sí. vale, gracias. O sea, entiendo yo que este programa en la estructura de un colegio está planeado para trabajarse una vez a la semana, 2 veces a la semana, aproximadamente para cumplir la De meta de currículo. trabajarse en un año completo. ¿Cuántas veces a la semana en Por promedio? lo menos, por lo menos tienen 2 horas de clase, Dos dos horas de clase a la semana. a la semana y dejan una tarea. Entonces, por eso les digo, ustedes podrían hacer en una hora de clase, en 45 minutos, 40, 50, no sé, trabajar el tema con el niño y pueden dejarlo para que una de las actividades la haga solo. O en el caso de los de preescolar, los pequeñitos utilicen el libro en diferentes materias. Repasan el libro y esta lección, en lugar de sacar una fotocopia para pintar eso, pues utilizo la del libro y de una vez voy enseñando el valor. De repente podríamos trabajarlo en menos tiempo. Y Sí, claro. poder, por ejemplo, sacarlo en un semestre y trabajar dos rasgos del carácter en el año. Sí, podría trabajar 2 libros en el año, sí, claro que sí, pero pues eso implica trabajar fuerte. Sí, pues 2 horas a la semana en un colegio, pues eso a mí me parece poquito. Yo creo que en casa lo Sí, podríamos trabajar sí, claro, es más poco, se quedan cortos, se quedan muy cortos, porque son 2 horas de clase, pero que tú sabes que a veces se limitan por actividades, cambia, entonces no, es diferente. sí, claro. Bien, listo. Bueno, no sé si hay algo más, Hernán, de pronto que nos quieras compartir. No, no quisiera de pronto, ahora ustedes empezaron la idea de que el currículo sea gradual, como empezaron ahorita más o menos en marzo, hasta marzo del otro año, si lo van a hacer cambio, bueno, porque ya pasan al siguiente curso, ¿sí? Se espera que el niño vaya al siguiente curso, entonces ya tendrán el acceso al siguiente, tienen que solicitar el acceso al siguiente grado en el que quieren llegar. Y también lo que les digo, como no están hablando de un currículo de colegio, podría decir el papá decidir en su tiempo, quiero ver en primaria con mi hijo 3 de los libros, quiero ver 4 de los libros. No tienen que ser tan. Creo que Sí, ustedes pueden utilizar el material de una manera más versátil de lo que lo harían en un colegio. claro, exacto. Esa es la idea. Y sí, de pronto ahorita lo estamos empezando en mayo, pero las familias, pues, bien sean las que trabajamos algún programa curricular o no, podemos decidir, sí, trabajarlo en este resto de año para empezar el otro año con el grado siguiente, o si nos faltó tiempo, si lo terminamos antes, eso puede ser flexible y lo manejamos internamente porque no es algo que esté dentro de una estructura eh, curricular rígida. Entonces, pues, Sí. se puede manejar. Sí, sí, sí. Creo que lo primero es recomendar a los papás que se tomen el tiempo para leer las primeras hojas de la guía del maestro. Es donde te van a explicar ahí. Estamos dando el acceso. Sé que hay una familia o dos que ya adquirieron el libro de secundaria. Es diferente a los de primaria y están esperando el libro. Los estamos subiendo. Que está en el grado noveno. Estamos solucionando creo que en esta semana el tema es tenerlos todos disponibles porque solamente lo hicimos los de primaria. Entonces, trabajando ya en tener los otros libros arriba para que lo puedan utilizar. Los libros de secundaria son otro tema diferente porque los libros de secundaria ya son un estudio bíblico más profundo, ¿no? Ya se asume que los niños conocen la Biblia. Es un trabajo interesante, casi como de un liderazgo en la iglesia, un líder con sus alumnos, discipulado, como una obra de célula o algo así. Esa es la dinámica de los libros, pero sí lo pueden hacer. Mientras tanto, sé que ya pedimos que por favor suban rápido los libros porque no
digamos que ustedes fueron los que nos empujaron a hacer esto, ¿sí? Básicamente, homeschool. Porque de otra manera los colegios lo manejan diferente. Entonces estamos tratando de responder lo antes posible a eso. Si no tenemos una respuesta favorable en esta semana, buscamos cómo solucionar a la señora que compró el libro de noveno para que lo tenga pronto. Bueno, bien, gracias Hernán por todo el apoyo, por toda la disposición para apoyar a las familias homeschool en este proceso y creo que este material pues va a ser de gran bendición para nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Espero que ojalá podamos recoger experiencias de lo que han trabajado la próxima vez que hablemos, que puedan compartir cómo lo han hecho, qué les funcionó. Porque, bueno, sí, a mí me funcionó lo del arbolito, ¿no? Yo hice un mapa, mire, hicimos un camino, hicimos un laberinto y estamos descubriendo los valores y compartir con otros. Sí, esa idea me parece muy chévere y me gustaría cogerla y sería bueno hacer un webinar de seguimiento por ahí en el otro semestre, no sé, o retomando por ahí hacia julio, agosto, Sí, para ver cómo les ha ido y que haya como una retroalimentación que creo que todos podemos aprender mucho de las experiencias de otras familias. listo. Entonces, si estás de Ok. acuerdo, pues lo programaremos por Sí, ahí. claro que sí. Bueno, Muchas gracias, Hernán, de listo. verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que puedan disfrutar el material, que puedan hacer un trabajo especial con sus hijos y ya saben, lo que más va a enseñar en este currículo son ustedes mismos, son el currículo viviente del carácter, el ejemplo. Entonces los primeros que aprendemos somos los adultos. Así es, amén. Bueno, entonces pues espero ahorita, tan pronto terminemos, que tengas un tiempito, me regalas los archivos que vamos a compartirle a Sí, las voy a familias, hacerlo de una vez porque después lo olvido. Listo. señor, para Ok. enviarlo también de una vez. Bueno, muchas gracias. El Señor Bueno, les bendiga bendiciones. y bendiciones a todas las familias Hasta presentes. luego. Muchas Bendiciones. gracias. Ahí. Hasta luego.